Bienvenidos, hoy os quiero mostrar, presentar, compartir con vosotros el lugar perfecto. La primera sensación que tuve cuando vine aquí la primera vez. El lugar perfecto para personas que quizás buscan un entorno con una naturaleza muy bella, serenidad, tranquilidad y paz. Esto lo tenemos aquí constantemente. Y quizás alguno de nosotros también busca un lugar donde trabajar a distancia. Estamos en el norte de Tailandia, en la provincia de Chiang Rai. Y este es el lugar. Como podemos observar, solo estoy rodeado de campo de arroz. Y ese arroz lleva pocas semanas sembrado, por eso las plantitas son muy pequeñitas. Lo interesante de esa época visualmente es como los campos están llenos de agua, el reflejo del sol todo el día, y sobre todo al atardecer, se hace muy bonito. La primera vez que llegué a ese increíble paraíso era cuando había acabado muchos episodios, una serie de mis experiencias en Laos. Y entonces estaba en el norte de Laos y quería entrar en Tailandia, precisamente aquí en la provincia de Chiang Rai, yendo a la ciudad de Chiang Rai, un poco para descansar del viaje y empezar quizás a editar mis vídeos. Entonces cuando llegué a la ciudad me di cuenta que lo que yo quería era un sitio más tranquilo, no me apetecía estar estos días que tenía por delante, que eran 2 o 3 semanas creo, en la ciudad. Entonces en Google Maps busqué un sitio cualquiera y probé y reservé un par de días, con la idea quizás de luego ir a otro lugar. Pero bueno, básicamente estar tranquilo y trabajar un poco. Y cuando llegué aquí, ese mismo día, entendí que ese era el lugar y estuve 3 semanas trabajando aquí. A partir de allí he vuelto aquí varias veces. Durante mis viajes, ese es como un lugar de acogida para mí. Ahora os lo explicaré, lo iremos viendo poco a poco, pero hay una muy bonita familia que tiene esos campos aquí, trabajan el arroz, y un amigo que se llama Trin, que vive justo aquí. Hice un vídeo expresamente sobre Trin porque me parece una persona extraordinaria. Él vivía en Bangkok hace 5 o 6 años atrás y decidió dejar la gran ciudad para venir aquí. Construyó esa bellísima casa y sigue trabajando online con sus clientes. Hace marketing, página web y cosas así. Pero a unos, no sé, quizás eran 200 metros, hay una estructura maravillosa, unos resorts, donde hay unas habitaciones y también unas casitas donde pueden acoger pues viajeros, familias, personas, parejas que vienen de viaje y quieren quizás conocer la zona, relajarse. Y simplemente caminando 5 minutos tiene acceso a esta nueva estructura donde tiene un desayuno y también un espacio más que es, digamos, la continuación del resort. Un espacio más donde estar, relajarse o incluso trabajar. Además hay una conexión de internet muy buena. Yo he decidido estar 2 semanas aquí, en la casita de Trin que ahora os quiero mostrar. Acabo de viajar por todo el norte de Tailandia durante 6 semanas y he hecho episodios, una serie muy larga de todas las provincias del norte de Tailandia. Estoy muy contento, pero también estaba bastante cansado, entonces decidí venir aquí y experimentar una vida distinta. Porque Trin, aparte de tener esa casa construida por él, muy grande, tiene esta pequeña casita que es una especie de caravanita o cabaña. Aquí es donde voy a dormir durante 2 semanas. Llevo 5 o 6 días aquí. Quería un poco experimentar cómo sería vivir en un espacio tan reducido, pero dentro de un espacio tan inmenso como este. La cosa es que la verdad que me acuesto muy pronto. A las 11 ya estoy durmiendo. Entonces, como muy tarde, a las 7 estoy despierto y tengo la gran posibilidad de ver el sol que nace en ese lado y que por la noche se muere en este lado. Y os aseguro que es un espectáculo maravilloso. Y muchísimas ranas cantando por la noche en los campos de arroz. Aquí tenemos un escenario muy curioso donde se podría hacer música. Mirad. Y esa es la casa de Trin. Es una casa muy espaciosa, muy práctica. La diseñó él. ¿Es un paraíso o no?
La cosa interesante de ese proyecto, porque ese es un real proyecto de vida para Trin, es que él quiere compartir unos valores y ese espacio de una manera muy creativa. Él vive aquí, trabaja online, pero al mismo tiempo trabaja con este resort que os comenté. Entonces los huéspedes vienen aquí y él muchas veces tiene charla con los huéspedes, le gusta mucho relacionarse con gente de fuera, habla inglés y aprender y crear nuevas relaciones, así como nosotros nos conocíamos. Yo era un cliente, ahora somos amigos, pues ya es la tercera vez creo que vengo aquí. Con Trin hablamos mucho de hacer proyectos juntos, la idea de que yo pueda tocar música aquí en algún momento para clientes durante épocas, o también tratar de que a través del canal siempre más gente me está pidiendo apoyo para viajar en el sureste asiático, especialmente Laos, pero también Tailandia y otros países. Y quizás las personas pueden venir aquí y podemos organizar viajes a Laos. Ese es un espacio creativo donde pueden suceder muchas cosas. Trin es una persona muy abierta, muy generosa y muy creativa. Siempre es bonito dar un paseo por estas particiones. Los campos están partidos por unos pequeños senderos donde puedes caminar en el centro. Especialmente ese lugar no está hecho para cualquier persona. Aquí hay un perfil de personas que realmente respetan el entorno y le gusta estar en ese entorno tan silencioso y tan tranquilo. Aquí, en esa casita o la moto, yo dejo la llave en la moto, dejo mi ordenador allí fuera puedo dejarla durante épocas, nunca pasaría absolutamente nada. Esta es una realidad maravillosa, amigos y amigas. Entonces invito a todo el mundo a poder vivir la experiencia que yo estoy viviendo. No me refiero a vivir en esta casita, pero sí en el resort que está aquí a unos 100, 200 metros que está gestionando Trin. Aquí tenemos unas habitaciones, varias habitaciones muy bonitas. La estructura está muy bien cuidada y tiene un patio maravilloso donde también se puede trabajar con una buena conexión. Y aparte de esas habitaciones, como os comentaba antes, tiene un par de casitas también por si una familia o una pareja pues quisiera un espacio un poco más amplio. Y también hay una cocina, o sea, es un sitio ideal. Y lo bueno también que los precios son muy razonables, tanto en esa casita como en el resort. Así que invito a todo el mundo a venir aquí en cualquier momento a conocer a Trin y vivir la experiencia que hoy os quiero compartir. Trin solo vive aquí con su perro, que solo quiere comer y que ladra a todo el mundo que no conoce, pero enseguida deja de ladrar y cuando te ha visto 2 o 3 veces ya se hace muy amigo tuyo, especialmente si le das comida. Y luego con un chico muy joven que tiene 20 años y se ha apasionado mucho la cocina, entonces el cocinero del hogar y hace una cocina tailandesa maravillosa. Este chico joven es el cocinero que se llama Bas y cocina de maravilla. Si venís aquí vas a tener la oportunidad de probar su gastronomía, es verdaderamente sorprendente. Hola. No habla mucho inglés y se acaba de comprar una moto, está súper contento y animado y la limpia constantemente. Bueno, por supuesto os voy a invitar a conocer mi casita. Aquí está. Aquí tengo hasta algo para tapar un poco de luz aquí durante la noche. Entonces, como podéis ver, por supuesto es muy pequeñita. Pero no pasa nada, porque mi jardín es el planeta. Todo lo que tengo alrededor, todo ese verde, todo ese campo, todos los pájaros, la gente que trabaja en el campo, que ya me conoce, me saludan y con alguno puedo intercambiar algunas palabras. Y sobre todo luego ese espacio donde podemos estar durante el día para disfrutar, comer y trabajar. Veis, aquí tenemos una mesita muy cómoda, allí otra. Y aquí es donde más trabajo yo porque hay sombra. Entonces monto mi ordenador y me paso unas horitas aquí, sobre todo por la mañana pronto. A las 8 de la mañana normalmente, entre 8 y 10,
la gente que está en el resort viene aquí a desayunar. Entonces charlamos un poquito, suelen ser gente de algún país de Europa o quizá algún país de Asia como Corea del Sur. La mayoría de las personas aquí creo que son europeos, alemanes, franceses, algún español, algún italiano, holandeses. Y lo que siempre dice Trinh es que para él el perfil de persona ideal es el nómada digital y el viajero respetuoso, ¿no? La persona que quiere, como decíamos antes, pues estar en un entorno de ese tipo porque resuena con él. Y eso es, la verdad, es el tipo de persona que suele venir aquí. Es un gran proyecto humano. Pues yo tengo la gran suerte de poder trabajar desde aquí. Cuando termino mis viajes, como os comenté antes, después del largo viaje en Laos que hice el año pasado, y ahora en el norte de Tailandia estuve viajando mucho, también estuve en Camboya y Vietnam. Y trabajar aquí en el canal es muy inspirador porque me levanto muy pronto por la mañana, a las 7, quizás 6:30 a veces, y veo el sol nacer. Y abro mi ordenador, me tomo un té y por la mañana pues tengo mucha inspiración porque el espacio y el silencio, o más bien los bonitos sonidos que hay a mi alrededor, me ayudan tanto a concentrarme y tener buenas ideas y claridad de la cabeza. Entonces me gusta muchísimo pues revivir las aventuras que he grabado para vosotros, los episodios, y revivirlo en un entorno tan agradable. Tengo que decir que esta parte del proceso es la edición, donde ponemos música, añadimos algún texto y acabamos de revivir la aventura que hemos vivido desde una silla. Y es muy bonito porque te encuentras con toda esa grabación que representa una experiencia personal vivida tan bonita normalmente, porque es lo que suelo buscar, y la vuelves a revivir tratando de ser fiel a lo que fue, simplemente con la ayuda del cine un poco, la música y los colores, las luces, la sombra, pues trata de amplificar lo que ya tenemos, pero sin filtros, sin cambiar nada, tratando de recordar siempre las sensaciones, las emociones que has vivido y mantenerla ahí. Y es en ese entorno imaginar, súper bonito el proceso. Y tengo que decir que es un proceso que hace parte de la creación inicial. Cuando yo empiezo una aventura y estoy viajando en algún lugar y grabo, y cuando estoy editando, quizás después de muchas semanas o meses incluso, es todo un gran proceso que termina solo cuando el vídeo realmente está terminado. I'm from South Korea. I saw some YouTubers about Chiang Mai and Chiang Rai and Phi. So my friend came here before. So hey, my friend asking me, oh, we want to go together, Chiang Mai and Chiang Rai. So I came here. But when I came here yesterday, I felt here is very peaceful for my peaceful mind and some rest. I can travel anywhere. Yeah, I can choose here, Chiang Rai. Es un chico muy simpático, muy amable, que vino justo ayer y bueno, estuvimos hablando un poquito y están aquí de paso. Hay semanas donde hay mucha gente, bueno, mucha gente nunca hay porque no hay, no sé si hay 4 o 5 habitaciones aquí en el resort, pero pues hay semanas donde se ve más movimiento, entonces aquí se nota un poco más de grupos y pequeñitos grupos. A veces vienen 3, 4, 5, 6, 7 personas, ¿no? Como mucho. Otra cosa muy interesante de Trinh es que él es un amante de la bicicleta. Tiene un par de bicicletas además italianas. Son esos diseños muy ligeros, preparados para largos trayectos, y es capaz de recorrer muchísimos kilómetros. Por ejemplo, los 3 días pasados yo me quedé aquí solo con el perro porque él y Bas
fueron en otra provincia y estuvieron haciendo más de 300 kilómetros estuvieron fuera 2 noches. Ese es un negocio que le permite sobrevivir, pero sobre todo tiene un propósito, que es un propósito en un marco muy comunitario. La idea de Trin es que ese sea un espacio para que la gente realmente pueda desarrollar sus experiencias, como os comenté, simplemente estar en un espacio tan bello y disfrutarlo, como trabajar o hacer actividades donde Trin también puede ayudar. Por ejemplo, amantes de la bicicleta, se puede recorrer la zona con la bicicleta, también lleva ciertos paseos aquí en la zona, es una zona muy interesante para visitar. Estamos a unos, creo que 30 kilómetros de la frontera con Myanmar. Es justo en ese tramo hay una montaña que es muy agradable hacerlo con la moto, por ejemplo, en mi caso. Y se hacen vueltas muy bonito, hay unos parques increíbles, una carretera muy bonita. También tenemos el Triángulo de Oro a menos de 1 hora, que es un sitio históricamente muy interesante también, donde podemos ver Myanmar y Laos desde Tailandia, están a cientos de metros. Entonces a veces he visto Trin haciendo trekking, llevando a alguna cliente que pasan por aquí a hacer caminata. Aquí hay una montaña muy cerca donde hay un templo arriba que es muy interesante también. Hay muchas actividades que se pueden desarrollar aquí. Living in Bangkok, I think didn't work for me, for my life. Yeah. And then that first reason that I have to move. Another reason, I think Bangkok is not answer of my life because I live in Bangkok for whole my life. My life didn't develop or something good. Why I moved to here? Because of here is my just like my friend live here, and then my friend invite me to try to live in here, and then I just okay. I have no idea. That's why I have to move here, and then after that, I am connect to this location because of I can see green area every day because I work like a creative art work, something like that, and then I think when I live here, I feel more happy, more calm. I have more time in my life. I can cycling more than in Bangkok. Actually, I am a digital nomad. I like to traveling by bicycle. If I have a space for support the people like me, I think I will be happy because I think when I travel in another country and another area, I feel I'm grow up in my soul. If I have space for support the people like me here, I feel happy. I feel I have a friend more. And then my location here is good for do. Yeah, it's good for me. Yeah. People who love the nature, who love the nature and countryside, they will love. And many friends come to here, they feel relaxed before to go to another place. For now, my purpose, I would like to create this space just like a hub of traveler. If someone who come to Thailand and want to go to Laos or go to Vietnam or Cambodia, they can stop here for take a relax, take a rest before go to I continue traveling. Yeah. It's like my dream. Yes, my dream. Durante muchos viajes en el sureste asiático he conocido muchas personas y la mayoría de las personas son personas de paso, es decir, son personas que posiblemente no vuelves a encontrar, si no es por casualidad, entre comillas, en el futuro, pero quiero decir que no mantiene un vínculo, un contacto. Pero alguna vez sucede que hay personas donde el vínculo se hace más consistente y se crea una amistad, entonces se empieza a construir una relación. Trin es una de estas personas y por ese hecho es una persona importante. Él me ha dado la posibilidad de conocer ese mundo
de una manera muy especial por hacerme sentir realmente parte de eso. Y eso es algo que hay que agradecer siempre.